El equipo número 3, conformado por Heredia Samuel Antonio, Cantón Karime de Jesús, Kuma Enrique Rodrigo Isaac, Lozano Cucu William Adolfo y Pinto Pinto Yair Eduardo, de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, compartirán con ustedes el tema de las separaciones reactivas y sus principales tipos. Primero que nada, ¿qué es una separación reactiva? Es la combinación de los procesos de separación y reacción, los cuales ocurren simultáneamente dentro de un mismo equipo de operación. Este equipo resultante también se le puede describir como un tipo de reactor multifuncional en el cual diferentes procesos, las separaciones y las reacciones, son combinadas. Los beneficios son abundantes. Algunos de ellos son menores costos de inversión. Se logra tener una planta más compacta, pues se requiere menos equipo, menos tuberías, menos espacio, etc. Inventario más pequeño, con lo que se logra disminuir los recursos destinados a la seguridad, el mantenimiento e incluso puede ayudar a que aumente la efectividad en estos rubros. Mejoramiento en el consumo de energía, y se sabe que menos requerimiento energético, menos costos operativos. Mejoramiento en el rendimiento y selectividad del proceso, por ejemplo a través del cambio de equilibrio, es decir, de la dirección. Sabemos que la conversión en una reacción es gobernada por el equilibrio. Suponiendo un constante equilibrio constante, al remover los productos, el equilibrio favorecerá un mayor consumo de los reactivos para mantener la constante equilibrio, y con ello se aumenta la conversión global del proceso. La facilitación de la separación, por ejemplo, al haber azeótropos. La prolongación de la vida útil del catalizador. De manera muy general, esto se puede deber a una reducción de la incrustación debido a que hay menos componentes en contacto con el catalizador, entre otros beneficios. Las separaciones reactivas industrialmente importantes son destilación reactiva, extracción reactiva, absorción reactiva, separaciones reactivas basadas en membranas, adsorción reactiva, cristalización reactiva, siendo las primeras tres las más importantes. A continuación empezaremos a hablar de todas las separaciones presentadas anteriormente, exceptuando la destilación reactiva. Separaciones reactivas basadas en membranas, también conocidas como reactores de membrana. En estos, los procesos de separación y reacción se combinan en una sola unidad. La membrana, además de proporcionar la función de separación, también da como resultado mayor selectividad y o rendimiento en comparación con los enfoques convencionales, esto debido a las características de las estructuras y las ventajas geométricas que ofrecen los módulos de membrana. ¿Cómo funcionan? La presencia de la membrana nos ayuda a definir dos cámaras diferentes, la de retenido y la de permeado. La cámara de retenido es donde se alimentan los reactivos y la cámara de permeado es aquella barrida por un gas inerte para mantener un gradiente de presión o concentración para la transferencia de masa entre los dos compartimentos. Las membranas pueden ser catalíticas, no catalíticas, poliméricas, inorgánicas, iónicas, no iónicas, simétricas o asimétricas y pueden tener diferentes estructuras físico-químico, así como diferentes geometrías. Estas pueden ser planas, tubulares, multitubulares, de fibra hueca y enrolladas en espiral. El tipo de geometría en la que se fabrica la membrana depende del material del que está hecho, los cuales pueden ser variados. Algunos de ellos son los polímeros, cerámicos, carbonos microporosos, metales, óxidos sólidos, entre otros. Para las membranas porosas, el tamaño de poro es importante. Estos pueden ser macro, meso o microporosos. Dentro de los procesos involucrados se encuentra la microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, separación de gases y vapores, hipervaporación. Cada uno de estos puede ser empleado para diferentes sustancias y sistemas, así como se puede apreciar en la imagen. El tipo de mezclas o procesos en los que se pueden emplear las separaciones reactivas basadas en membranas dependerán del tipo de membrana empleada. Estos pueden involucrar mezclas líquidas y gaseosas, emulsiones, suspensiones de partículas sólidas, proteínas, microorganismos, sales, ácidos, bases, entre muchos otros. También las condiciones de operación dependen del tipo de membrana seleccionada. Las funciones de las membranas en un reactor se pueden clasificar según el papel esencial de la membrana. Algunas de ellas son las siguientes. Primero que nada, puede ser empleado como separador de productos dentro de una reacción. Puede emplearse la membrana como separador de un reactivo en una mezcla para su posterior introducción al reactor, así como también puede ser utilizado para adicionar de manera controlada uno o más reactivos.
Otra función vendría siendo como contacto de fase no dispersa, así como también se puede utilizar la membrana para segregar un catalizador en un reactor. Otra función puede ser para inmovilizar un catalizador en o sobre la membrana. La función de que la membrana puede ser el catalizador. También la membrana puede ser el reactor. Esto puede darse como reacciones en sistemas de membrana de flujo continuo. Otra función podría ser que la membrana de electrolitos sólidos sostiene los electrodos. De esta manera conduce iones y logra las reacciones en su superficie. Otra función podría ser la transferencia de calor. En las membranas acoplan zonas de reacción endotérmica y exotérmica, como pasa en las reacciones de hidrogenación y deshidrogenación. Por último, una función que vamos a estar mencionando es la inmovilización del medio de reacción líquido. Un ejemplo de esto son las membranas líquidas soportadas para procesos catalíticos homogéneos. ¿Cuáles son las ventajas de las separaciones reactivas basadas en membranas? Bueno, pues en podemos decir que la separación de productos y concentración se da de manera simultánea, la intensificación de la reacción, un ahorro energético, ahorro en inversión de capital inicial requerida, así como costos operativos, diseños compactos y sinergia entre la separación y la reacción. Algunas desventajas podría ser que no se reportan muchas aplicaciones industriales a gran escala, esto debido al elevado costo de las membranas. Aún es necesario un mayor desarrollo en ingeniería de materiales para elaboración de membranas. Y también podría ser que algunas membranas presentan problemas de permeabilidad, de sellado e incluso fragilidad mecánica y térmica. Algunas aplicaciones. Hoy en día los procesos de separación basados en membrana encuentran un uso generalizado y cada vez mayor en las industrias petroquímica, alimentaria, farmacéutica y biotecnología, y en una variedad de aplicaciones ambientales, incluido el tratamiento de corrientes de aire y agua contaminada. También se han aplicado en los procesos de deshidrogenación e hidrogenación, esterificación, oxidación parcial, el reformado de vapor a metano, entre otros más. Las aplicaciones se encuentran en función de las propiedades de las diferentes membranas, lo que hace esta separación reactiva una atractiva opción para futuras investigaciones. ¿Qué es la extracción reactiva? Es la combinación de la extracción física y la reacción química de fases líquidas, donde la reacción es modificada por la extracción líquido-líquido, la cual permite la remoción de los productos de la mezcla reaccionante. Ahora bien, ¿cuál es el proceso? Tras haberse realizado la reacción, reversible en la mayoría de los casos, la separación de las fases, que llamaremos extracto y refinado, es la que permite retirar los productos de la reacción química. Esto se logra mediante la formación de una segunda fase líquida selectiva al producto. El producto se transfiere a esta segunda fase, la cual es a su vez imisible a la fase donde la reacción se lleva a cabo. La segunda fase, al separarse, produce un desequilibrio químico, lo que favorece la conversión de más reactivos a productos. El solvente, de requerir el sistema, se adiciona junto con los reactivos a la unidad del proceso, y continuamente se retira de la fase rica en producto para llevar a la etapa de recuperación del solvente. La extracción reactiva se puede aplicar principalmente a sistemas de reacción múltiple. Las condiciones de temperatura, presión, composición de la alimentación, así como la agitación de ser el caso, deben ser tal que garanticen la sinergia de la reacción-extracción, así como la conservación de las fases líquidas, los cuales son aspectos necesarios para cumplir el objetivo del proceso según sea el sistema y las especies químicas interactúan. Además de esto, las cinéticas de reacción deberían ser relativamente rápidas, esto debido al proceso simultáneo de reacción-extracción. Entre algunas de las particularidades de la extracción reactiva, encontramos que la imisibilidad de las fases puede ocurrir naturalmente en los sistemas reactivos, conocidos como sistemas autoinducidos, es decir, los compuestos químicos del sistema tienen las propiedades necesarias para formar naturalmente dos fases líquidas en equilibrio, o bien, esta condición puede ser inducida deliberadamente por la adición de un disolvente, al cual llamaremos sistemas inducidos, aquellos que necesitan la adición de un tercer componente líquido, al cual denominamos solvente, para formar las dos fases líquidas en el equilibrio. El primer caso tiene la ventaja de la reducción de los costos operativos, ya que no se emplearía el consumo del compuesto orgánico solvente. Ejemplos de este tipo de sistemas son las reacciones de esterificación, hidrólisis, así como los de transesterificación. Por otra parte, para los sistemas inducidos, la selección del solvente adicional es muy importante para la separación y la reacción exitosa. Diferentes criterios deben tenerse en cuenta para la selección de este. Por ejemplo, su selectividad, su capacidad de recuperación, su densidad, viscosidad y punto de fusión,
insolubilidad, tensión interfacial, toxicidad y flamabilidad, corrosividad, su estabilidad térmica y química, un costo y disponibilidad, así como el impacto ambiental que pueda generar. Algunos de estos criterios son cruciales, mientras que otros son propiedades deseables que mejoran la separación y/o para hacerlos más económicos. La selectividad del solvente, recuperabilidad y gran diferencia de densidad con respecto al refinado son los que son esenciales. Por otra parte, hay que considerar que la transferencia de masa del soluto, del producto de reacción, hacia el extractante, donde se encuentra el solvente, se encuentra afectada por la resistencia que aportan los reactivos. Los sistemas inducidos necesitan una unidad de separación adicional donde se recupera el solvente que se recircula al proceso de extracción reactiva. A pesar de este inconveniente, los sistemas inducidos son la solución para mejorar el rendimiento y la selectividad del producto deseado. Pueden ser utilizados en sistemas reaccionantes con alta complejidad de separación o el caso de presencia de azeótropos. Algunos ejemplos de estos sistemas inducidos son la fermentación alcohólica, la obtención de penicilina G, la obtención de acetona etanol butanol, así como la producción de ácido láctico y ácido salicílico. Entre las ventajas de la extracción reactiva se encuentra el aumento de la conversión de los reactantes, así como su productividad. En reacciones múltiples aumenta la selectividad de la reacción principal y disminuye las producciones secundarias. El desarrollo de procesos más compactos y la reducción de los costos operativos y de capital son otros. Como desventajas presentan la complejidad del proceso y de su control, pequeñas ventanas de operaciones viables, unas lagunas técnicas y la falta de información sobre los costos del proceso. La absorción reactiva. La absorción reactiva es un proceso antiguo, conocido desde la fundación de la industria moderna, descrita como un proceso de velocidad controlada, en donde se tiene la presencia de una fase gaseosa y otra líquida, en donde cada fase presenta un flujo independiente, y esto permite regímenes de operación tanto en paralelo como en contracorriente, cuyo objetivo es la absorción de especies gaseosas y al mismo tiempo da lugar a una reacción química. Este proceso además involucra otros fines, en los que se puede mencionar la absorción de eliminación de uno o más componentes de la fase gaseosa, la producción de sustancias particulares en la fase líquida y al mismo tiempo la separación de mezclas de gases. A diferencia de la absorción física, la absorción reactiva contribuye a una mejor transferencia de masa y mejora la solubilidad que presenta en el sistema de componentes. La absorción reactiva se puede realizar en una variedad de tipos de equipos, por ejemplo, ya sea en absorbedores de película, columna de placas, unidades empacadas o columnas de burbuja, las cuales se consideran reactores de gas líquido. A pesar de la importancia y el desarrollo que ha tenido la absorción reactiva en las últimas décadas, su comportamiento aún no se comprende adecuadamente. Esto se debe a una combinación que involucra el equilibrio termodinámico y la cinética del proceso, teniendo además en cuenta esquemas de reacción que incluyen especies iónicas y velocidades de reacción que varían en un amplio rango acopladas a la transferencia de masa. Actualmente, las investigaciones respecto a la absorción reactiva se enfocan principalmente en encontrar solventes de absorción apropiados, estudio de escalado y diseño de procesos óptimo. Respecto a este último punto, cabe mencionar que se requieren ciertos modelos adecuados que cubran la transferencia de masa y calor, la cinética de reacción y la hidrodinámica de la columna. Respecto a la naturaleza de los sistemas gas líquido involucrados en la absorción reactiva, estos no requieren presentar una presión elevada, así como una alta solubilidad de los componentes absorbidos. Esto es debido a que la reacción química presente en la columna favorece el estado de equilibrio. Por otra parte, la reacción química que se da dentro del sistema en la mayoría de los casos se presenta en la fase líquida. Esto es debido a que surgen ciertas limitaciones derivadas de la estequiometría o el equilibrio de la reacción durante el proceso en la fase gaseosa. Sin embargo, igual puede ocurrir que las reacciones se den tanto en la fase líquida como en la gaseosa. Además, se debe tener en cuenta que en dichos sistemas otras variables, como el calor generado a través de reacciones exotérmicas, así como la elección del disolvente, la cual depende de diferentes condiciones, ya sea la composición del gas de alimentación y las especificaciones del gas purificado, entre otras. Involucra diferentes aplicaciones en diversas áreas, entre las cuales se puede mencionar la producción de químicos, como es el ejemplo la producción del ácido nítrico y sulfúrico.
Entre otras, pues también se encuentra la purificación de gases, cuyo objetivo principal pues es la eliminación de sustancias dañinas. También se encuentra la separación de gases, que involucra la recuperación o regeneración de sustancias valiosas o reactivos y reaccionar en el proceso. Por otra parte, se encuentra también el secado de gases, la cual se encuentra una aplicación en refinerías para eliminar el agua del gas natural. Sin embargo, el área de aplicación que más ha llamado la atención en los últimos años es respecto a los problemas de contaminación, cuyo objetivo es la eliminación de gases de combustión, entre los cuales se puede mencionar el secuestro del dióxido de carbono y la reducción de compuestos NOx. Entre las ventajas que conlleva la absorción reactiva se puede mencionar las siguientes: la reducción de los costos de inversión y operación, una mejor pureza del producto, así como una menor demanda energética que involucra al mismo tiempo una reducción en el impacto ambiental. Por otra parte, entre las desventajas que conlleva se puede mencionar la dificultad para la regeneración de solventes, puesto que involucra un diseño más de detalle con otros aditamentos. Absorción reactiva. Para entender este proceso, primero hay que recordar el proceso de la absorción. Este proceso implica que los átomos o moléculas de una sustancia que se encuentran en una fase determinada sean retenidos en la superficie de otra sustancia. El soluto que será retenido se le denomina adsorbato y el agente que retiene adsorbente. Por lo tanto, en el proceso de absorción reactiva, algún producto de la reacción es retenido por un adsorbente convirtiéndose en adsorbato. Ventanas operativas. Este proceso se denomina así cuando se desarrolla únicamente en las fases sólida y gaseosa. El adsorbato se encuentra en fase gaseosa y el adsorbente es el sólido. La cantidad de soluto absorbido depende del equilibrio entre el gas y el sólido, y este equilibrio depende de la temperatura y de la presión del sistema. Existen gráficos como los isotermas de absorción que indican la cantidad de gas absorbido frente a la presión de gas en equilibrio tomados a una misma temperatura. Por otro lado, otras características del sólido como la porosidad, el área superficial y la tortuosidad también influyen en la cantidad que es posible absorber. Naturaleza de los sistemas. Para que se pueda dar una absorción, se debe buscar que el soluto que se desea absorber tenga un carácter liofóbico respecto al disolvente en el que está presente, o que este soluto presente una afinidad elevada con el sólido, o que se presente una mezcla de ambos comportamientos. Se dará la absorción cuando entren en contacto el adsorbente y el adsorbato, ya sea de manera inducida o por mecanismos moleculares y difusivos. Aplicaciones importantes. La gran mayoría de las posibles aplicaciones de la absorción reactiva apuntan a mejorar el rendimiento del producto cambiando el equilibrio de la dirección requerida. Investigaciones han logrado una conversión 12 veces mayor aplicando la absorción en procesos reactivos. Algunos de los sistemas de absorción reactiva investigados y realizados a escala piloto son numerosos. Algunos ejemplos se observan en la siguiente tabla. Explicación del proceso. Uno de los sistemas más prometedores es el denominado reactor de flujo lento gas sólido-sólido, GSS-TFR por sus siglas en inglés. En ese sistema, el adsorbente fino gotea a través de un lecho fijo catalítico en el cual fluye el disolvente en contracorriente. El adsorbente elimina selectivamente in situ uno o más de los productos de la zona de reacción. Las unidades pueden considerar un acondicionado del adsorbente antes de entrar al sistema para tener las condiciones de la reacción y no afectar al rendimiento de esta, y un acondicionamiento adicional para almacenar el adsorbato con el adsorbente. Ventajas. El proceso de GSS-TFR, proceso de absorción reactiva, fue aplicado a la síntesis de metanol y los resultados son ejemplos de los beneficios de estos procesos, pues se logró reducir 50% de consumo de agua de refrigeración, 70% de energía por flujos recirculados, 12% de materias primas, 79% de catalizador, y se logró una conversión arriba del equilibrio. Una desventaja importante es el diseño complejo del proceso, pues se debe encontrar la coincidencia de las condiciones de la reacción y de la absorción para que se pueda lograr altos rendimientos y selectividades en el proceso global. Eso se puede lograr con actividad experimental y apoyándose en la creación o revisión de las ya mencionadas isotermas de absorción. Además, es complejo el desarrollo de materiales con características idóneas para absorber los componentes deseados. En ocasiones, el propio catalizador puede fungir como absorbente, pero en otras se debe adherir además de agregar catalizador, y se debe prever que no haya interferencia con la acción del catalizador. Otra desventaja importante es la separación del adsorbato del adsorbente, ya sea para reutilizar el adsorbente o recuperar el adsorbato. Esto incluye otros procesos de separación, los cuales pueden involucrar consumo de energía
inversión en equipo, requerimiento en otras materias primas, entre otros aspectos a imaginar. También es importante reiterar la desventaja de la baja aplicabilidad a nivel industrial. Cristalización o precipitación reactiva. Este proceso involucra una reacción entre varios reactivos para formar un soluto, el cual excede su solubilidad dentro de la mezcla, generando la precipitación del soluto en un producto sólido. Dentro de las fases que podemos encontrar en este proceso, es importante considerar como primordial el equilibrio sólido-líquido, ya que determina la solubilidad del soluto en la mezcla, ya que por lo general se utilizan reactivos líquidos para precipitar un sólido. Además, es necesario considerar los equilibrios líquido-líquido o gas-líquido dependiendo de la mezcla reactiva a utilizar para la reacción. Por lo general, este proceso tiene la capacidad de trabajar con mezclas líquidas complejas, sólidos multicomponente y con polimorfos. Cuando se utiliza este método de separación, la mezcla reactiva está limitada a transferencias por difusión y convección. Debido a la naturaleza del proceso, múltiples especies están presentes simultáneamente dentro del mismo equipo. Estos son los reactivos y los productos formados, y esto puede impactar en la solubilidad de cada especie, el pH o la temperatura de la mezcla, además de la cinética de la reacción y de la cristalización. Aunado a lo anterior, se maneja un amplio rango de valores para las presiones y temperaturas de operación. Normalmente son definidos por el comportamiento en equilibrio entre los reactivos y los productos. Este proceso ha sido usado en diversas experimentaciones para la industria química, petroquímica y la industria farmacéutica. Para este último caso, se encuentra la producción de antibióticos semisintéticos betalactámicos, como lo son la amoxicilina y la ampicilina. Esta investigación empezó debido a que los reactivos utilizados, así como los productos generados, generaban contaminación cruzada con otros medicamentos fabricados en los mismos equipos, por lo que se buscaba proponer soluciones para la síntesis aislada de esos antibióticos. Dentro de las ventajas encontradas en este método híbrido están la disminución en el tiempo de producción, la separación de intermediarios de las reacciones que sean deseados, la disminución en la generación de contaminantes, esto es al usar menos solventes para la reacción y fluidos de servicios, y la reducción de materiales para la fabricación de los equipos, que se puede resumir en un ahorro en la inversión. Uno de los grandes retos para el escalamiento de este método es la formulación de expresiones para la solubilidad del soluto. Esto es debido a que existe una interacción simultánea de los reactivos con los productos y los intermediarios formados, volviéndose compleja la tarea de relacionar las propiedades termodinámicas de los diversos componentes en un solo modelo matemático. Una similitud importante de estos procesos es que en todos ellos se involucran al menos dos fases, como se puede observar en la siguiente figura. Otra similitud es que los procesos ocurren en sistemas en movimiento, a excepción de algunos casos en la torsión y cristalización reactiva. Otra característica en común es la interacción multicomponente que se da en las mezclas de todos los procesos, lo cual genera interacciones complejas entre el transporte de masa y las reacciones químicas, así como un complejo proceso químico y termodinámico.